Bueno, ahorita te digo. Ya no vimos si al final Cristian o Lozoya. Pues quien quieras, no hay Ayer problema. dio una excelente clase Lozoya aquí en maestría presencial, ¿eh? De verdad. Pues si quieres él. Para ir como probando también otros Sí, sí, sí. criterios. Él Listo, está en el maestro. reclusorio, él está en el reclusorio en el reclusorio Sur. oriente, en el reclusorio sur. Sur. Ujú. Está en el sur. Ujú. Alguna vez me tocó con él. ¿Sí? ¿Y qué tal? Bien, ¿Sí? sí es garantista. Sí, sí es bueno, doctor. Sí, de Bien. muy, muy buenas clases. Minutito, Enrique, Sí, sí, sí. para poderlo mandar. Mm. Bueno, pues vamos a iniciar, mi querido Enrique, si te parece. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta transmisión especial desde INDECA, y estamos aquí para hablar un poquito de lo que será nuestro taller intensivo de reparación del daño en materia penal. La reparación integral, es que tengo la palabra de integral, Enrique, siempre cuando hablamos de la reparación. Este taller que va a empezar precisamente este domingo 8 de diciembre. Recuerden que este grupo de estudio es dirigido por mi querido Enrique Mayén Zavala, abogado especialista en materia penal y procesal penal, y que tiene la gran ventaja que contamos con la perspectiva de él como abogado defensor, pero también como asesor jurídico. Y por otro lado, también contamos con la participación de mi querida Marisol Pérez Jiménez, que actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación y que también tiene toda la experiencia de haberse desempeñado alrededor de 20 años como Ministerio Público en la Ciudad de México. Entonces, en particular, en este grupo de estudio tenemos esas visiones. Ahorita mi querido Enrique y Sol les van a platicar un poquito de la dinámica que se trabaja en este grupo de estudio. Yo le llamaría de grupo de estudio, Enrique, porque se hace ese intercambio precisamente de opiniones entre los abogados postulantes que entran y esto, y que es un grupo de estudio diferente a las clases que tenemos, no sé, ustedes saben que tenemos clases con jueces y que a veces ellos dan su criterio, su visión, pero aquí podemos precisamente nosotros manifestar las visiones de cada uno de los sujetos. Entonces, ellos van a arrancar este gran taller este domingo 8 de diciembre. Las siguientes fechas se las voy a mencionar porque este taller de reparación del daño en materia penal consta de 5 domingos. Domingo 8 y 15 de diciembre. Saben ustedes que la fiesta del INDECAC es el 21. Por consecuencia, el 22 no van a estar en condiciones nadie de estar tomando clase. De ahí nos vamos de vacaciones y regresamos con este grupo de estudio hasta el 12, 19 y 23 de enero. ¿Sale? Entonces, para que todos puedan desvelarse el 21, no vamos a tener clases el 22. Entonces, pues, bienvenido, mi querido Enrique Mayén Zavala. En unos minutitos más se va a integrar con nosotros la maestra Marisol Pérez Jiménez, agente del Ministerio Público, para hablarnos un poquito desde su visión, pero ahorita podemos arrancar con Enrique con la visión. Aquí no sé cómo lo vas a manejar, Enrique, si desde la visión del defensor, del asesor jurídico o de ambos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querida Cris. De ambos, va a ser en ese sentido, porque no sé si sabías, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales no tiene legislada las obligaciones del asesor jurídico. Te dice las obligaciones del defensor en el 117, te dice las del Ministerio Público en el 113, pero el asesor jurídico se queda aparte, ¿no? La legislación que sí lo prevé es la Ley General de Víctimas. Y en ese sentido, pues vamos a abordar este enfoque global. También valdría la pena mencionar que la última clase, como colofón, vamos a tener la presencia de un juez para que nos tengamos todas las perspectivas de los operadores del sistema, es decir, defensa, asesoría jurídica, por lo que me toca a mí, fiscalía, por lo que le toca
a la maestra Marisol Pérez Jiménez, y obviamente del órgano jurisdiccional, que en este caso vamos a tener de invitado al doctor Mauricio Lozoya, quien es juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito al Reclusorio Sur. ¿Es la última fecha? ¿Cuándo es la última fecha, Cris? La tenemos para el 23 de enero. Ok, ese día vamos a cerrar el círculo y vamos a tener todas estas perspectivas. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso, en este grupo de estudio? Como bien lo decía Cris, es un círculo de estudio, es una retroalimentación constante, es un intercambio de ideas. Ustedes pueden intervenir, dar sus experiencias, preguntar sus dudas a los ponentes. Nosotros a su vez seguimos en esta dinámica. No es una clase como digamos de algunos jueces de nuestro querido instituto que cállate, escucha y preguntas al final o algo así. Hay mucha retroalimentación, es una clase muy agradable. Siempre tenemos la mejor disposición para contestar todas sus preguntas. Y bueno, si vieron un poco del temario, vamos a ver la Ley General de Víctimas, pero correlacionada con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia mexicana. Eh, en este sentido, vamos a ver en principio el artículo 27 de la Ley General de Víctimas. ¿Qué es la rehabilitación? ¿Qué es la compensación? ¿Qué es la satisfacción? ¿Qué se entiende por la no repetición? Vamos a ver la definición de víctima y tipos de víctima que existen, porque es necesario identificarlos para poder ejercer de manera práctica estos conceptos de reparación de daño, que finalmente es lo que nos interesa a nosotros como asesores jurídicos, que se le repare el daño a la víctima, y a nosotros como defensores, que sea congruente esta reparación del daño, que se ha de decir la diferencia entre una reparación del daño en materia penal y una en materia civil es el lucro. En materia penal, el concepto es de que todo el mundo quede tablas, ¿no? Que se restituya a la víctima las condiciones previas lo más cercano posible a la ejecución del delito, tanto psicológicas como médicas, físicas, patrimoniales. Pero aquí vamos a ver estos recovecos de cómo manejarlo. Esto va a ser de ayuda a los defensores para que ellos puedan hacer esta evaluación, a los asesores jurídicos las herramientas necesarias para identificarlas y aplicarlas. Y vamos a tener, como les digo, qué es cómo interviene el Ministerio Público en esta reparación de daño, cuál es su participación en todo este entramado constitucional y convencional. Así como también, bueno, pues el juez, ¿no? Que va a estar con nosotros, pues es quien nos va a dar una orientación de en qué sentido van estas decisiones. Hay un tema que está, bueno, en discusión. Hay algunos juzgadores que admiten, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios profesionales eh, que otorga la asesoría jurídica, y hay otros que no, porque dicen es que esto es un lucro, ¿no? Porque el Estado da el servicio de asesor jurídico de manera gratuita. Entonces, sería interesante conocer estos criterios, ¿no? Cómo aplicarlos, cómo identificar al juzgador en el sentido de por dónde llego, ¿no? Depende en la posición en la que esté. Entonces, después de ver la definición de víctima y tipos de víctima, vamos a ver a los grupos de atención prioritaria. Vamos a ver el concepto de grupo etario, de dónde sale esto, los derechos de la víctima, obviamente, que vienen correlacionados con el 20 apartado C de la Constitución. Eh, Vamos a ver en especial la ley de víctimas de la Ciudad de México y su reglamento. Vamos a ver el concepto de reparación de daño integral desde la Constitución y desde el Código Penal de la Ciudad de México. ¿Qué es la reparación del daño? ¿Cómo es el 20C, fracción cuarta constitucional? El 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo quinto, los artículos del Código Penal de la Ciudad de México que nos están refiriendo esta reparación del daño. Estos son importantes porque la reparación del daño a nivel sustantivo, que es el Código
que es el Código Penal de nuestra Ciudad de México, es en lo que todos los jueces están de acuerdo. Todos los jueces de la Ciudad de México aplican estos criterios del Código Penal. Vamos a ver la ejecutoria del amparo en revisión 2666/2020, en donde nos señala la parte toral de esta ejecutoria es que se pueden realizar la reparación de daño vía civil y vía penal al mismo tiempo. Y eso, no, eso es constitucional porque buscan diferentes fines. Como les había dicho, no hay lucro en la parte penal. Vamos a ver las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Vamos a analizar un tema eh, que es interesante y que puede ser que ustedes en el ejercicio profesional lo lleguen a utilizar, como lo es la comisión ejecutiva. ¿Qué es la comisión ejecutiva para la atención a víctimas? ¿Cómo se usa esta comisión ejecutiva? ¿Y cuáles son los mecanismos para acceder a estos beneficios de la comisión ejecutiva? Esto también lo vamos a ver. Es una parte interesante, ¿no? Porque hay muchos litigantes que dicen, no, es que es muy engorroso, es imposible, eh, no se prestan, etcétera. Bueno, vamos a analizarlo y vamos a platicarlo. También ya en la parte, esto podría ser un poco teórico, pero ya vamos a entrar después a la parte procesal con audiencias reales, con casos prácticos sobre los diferentes momentos en que se aplica la reparación del daño integral, porque se aplica en todo momento procedimental. Vamos a ver desde los acuerdos reparatorios que se dan en sede ministerial con la ratificación ante juez de control. O sea, antes inclusive de llegar a un auto de apertura a juicio. Vamos a ver los casos de procedencia, vamos a ver los delitos que se persiguen por querella, cuál es la diferencia entre los de querella y los de oficio. Vamos a ver delitos culposos, vamos a ver los delitos patrimoniales sin violencia que también admiten acuerdo reparatorio. Después vamos a escalar un poquito más y vamos a ver lo de la suspensión condicional del proceso. ¿Cuál es el concepto de la suspensión condicional del proceso? ¿Cuál es su reglamentación? ¿Su finalidad? ¿Cuál es el plan de reparación del daño que se puede ofrecer en una suspensión condicional del proceso? ¿Qué delitos son los que se pueden eh, litigar en esta suspensión? Vamos a ver cuál es la oposición fundada de la reparación del daño integral por parte de la víctima. Y vamos a ver un ejemplo de una audiencia real de suspensión condicional del proceso, obviamente resolviendo dudas, haciéndoles pausas necesarias, etcétera. Después vamos a ver un procedimiento abreviado. Vamos a ver la reglamentación del procedimiento abreviado, las etapas de este procedimiento abreviado. Vamos a ver la reparación de daño precisamente en este procedimiento abreviado desde todos los ángulos. Eh, Vamos a ver también una audiencia real de un procedimiento abreviado, igual, con la misma dinámica, haciendo comentarios, haciendo pausas, resolviendo dudas, etcétera. Después nos vamos a la etapa de juicio, y ahí en la etapa de juicio vamos a ver audiencias reales de individualización de sanciones y reparación del daño. ¿Cómo es la reparación del daño integral en la etapa de juicio? ¿Cómo es esta audiencia? Y de la misma forma vamos a ver estos alegatos de apertura de este segmento de audiencia, los alegatos de clausura. Vamos a ver cómo se desahoga la prueba. Vamos a tener ejemplos reales. Y posteriormente vamos a tener, como les decía, en esta última sesión, al juez Mauricio Lozoya del Reclusorio Sur, quien nos va a dar una clase ya, pero ustedes ya van a tener todo el trasfondo. Ya van a tener ustedes toda la base teórica, toda la base práctica para que puedan eh, exprimir a su señoría con todas las preguntas y todo lo relacionado desde el punto de vista. Entonces, yo les sugiero que tomen muchas notas y vayan haciendo un apartadito de preguntas para el juez, que es quien va a cerrar este ciclo. Ahora bien, ¿cómo va a ser esta clase? Bueno, vamos a poner, como ustedes están viendo en pantalla, una presentación. Esta es la presentación de la clase. Como les decía, vamos a ver los conceptos generales
Y aquí, en principio, pues vamos a ver qué es la dignidad humana. La dignidad humana, efectivamente, es un valor, principio, derecho fundamental, base y condición de todos los demás. Es el punto de partida eh, de la persona. ¿Dónde encontramos esto? Ha habido muchísimo debate sobre filosófico sobre la definición de dignidad. Sin embargo, nuestra legislación está vigente en el artículo quinto de la Ley General de Víctimas. Entonces, vamos a estar analizando esta parte un poco filosófica, pero importante para comprender todos los demás conceptos. También vamos a ver algo que también ha causado mucha duda y que me han preguntado mucho en diferentes clases, que es el enfoque transformador de la reparación del daño, ¿no? Vamos a estar viendo lo que les decía, qué es el enfoque diferencial especializado. Aquí también hay ciertas condiciones que señalan algunos litigantes que dice, es que no puede, la Constitución te habla sobre una igualdad procesal, sobre una igualdad ante la ley. Sin embargo, sí existen determinados enfoques en diferentes segmentos de la población que tienen estas características particulares para que puedan ser diferenciados y que se les puedan otorgar las oportunidades para esta igualdad. Hay quien dice que eso está mal, que son preferencias, que son cuestiones que dan una cierta ventaja procesal. Yo no lo veo así. Yo lo veo que son grupos que históricamente han sido relegados, obviamente, y que necesitan tener así como que una manita, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ver más a detalle. Estos son los grupos de atención prioritaria según el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a analizarlos uno por uno y vamos a hacer las anotaciones correspondientes. Vamos a ver las definiciones de grupo etario. eh, ¿De dónde sale? Bueno, pues sale de la ley de adolescentes, de justicia para adolescentes. Y esto es lo que yo les decía al principio de la clase. Estas son las obligaciones del asesor jurídico. El asesor jurídico, sus obligaciones están en el 125 de la Ley General de Víctimas. Y vamos a ver cada una de estas obligaciones. La verdad es que la asesoría jurídica es eh, una parte muy descuidada por los defensores. Y generalmente bromeamos entre nosotros diciendo, pues es que nada más se adhiere a todo lo que dice el Ministerio Público, ¿no? Es la parte de Urex, a veces decimos de eso, ¿no? Porque nada más da el avión, dice que sí, y hasta ahí llega. Pero en realidad, en la práctica, una buena asesoría jurídica hace mucho más que eso. Una buena asesoría jurídica realmente es un apoyo victimal y subsana las deficiencias que pueda tener la investigación. Entonces aquí tenemos que ver mucho teoría del delito, tenemos que ver mucho el sistema procesal. ¿Por qué? Porque supongamos que ahorita, por ejemplo, tengo un caso en donde yo soy asesor jurídico en un caso, en un asunto de violación. Se logró vincular, la investigación que integró el Ministerio Público fue muy precaria. Solamente se cuentan con la entrevista de la víctima, la entrevista de un testigo y un certificado médico. Pero aquí hay una cuestión que va a ser interesante debatir. Hubo dos certificados médicos, uno que se tomó en sede ministerial, ginecológico y proctológico, y resultaron negativos. La víctima se inconforma y entonces le dan un oficio para que vaya a otra sede a realizarse el examen y resulta que que en el segundo sí hay indicios de una penetración forzada. Entonces la defensa en la audiencia inicial trata de desconocer el segundo y nada más quiere basarse en el primero. Entonces, como asesor jurídico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como asesor jurídico, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Es que era mucho más factible que hubiera habido una negligencia en en la primera médico legista y en la segunda estuvo mejor documentado. Entonces, fue algo interesante porque la defensa llamó en el término de la duplicidad constitucional a la ginecóloga, a la doctora, perdón, que hizo el primer análisis que salió negativo. Entonces, ahí, qué es lo que tienes que decirle? ¿Cómo haces ese interrogatorio? El contra, pues. Entonces, ahí yo le pregunté, bueno, ¿la medicina forense es una ciencia exacta? No.
la medicina forense puede tener errores, ¿verdad? Sí, y este puede ser un error, ¿no? Pues sí. Entonces, con ese contrainterrogatorio, aparte, la defensa también llevó a un médico forense privado que señalaba que no había estas, estas condiciones de una penetración forzada, que no tenía este tipo de lesiones, ¿no? Y trató de utilizar el como mayor sustento, obviamente, el primer examen. Sin embargo, ya en el contrainterrogatorio, cuando me tocó, él manifestaba eh, que las lesiones que tenía no correspondían con la temporalidad, que eran de color amarillo y que esas aparecen a los 12 días. Entonces no había esto, pero ambas doctoras y sobre todo la segunda sí ven lesiones rojizas, equimosis rojizas. Entonces ahí, ¿cómo se tiene que plantear ese contrainterrogatorio? Bueno, hay una técnica para guiar al testigo hacia donde quieres. Doctor, a ver, según su expertise, ¿de qué color son las lesiones recientes? No, no lo entiendo. Las equimosis recientes, ¿de qué color son? Ah, pues son rojizas. Bien. ¿Y de qué color encontraron las equimosis en la segunda doctora? Pues rojizas. Entonces son recientes, ¿verdad? Objeciones, es pregunta conclusiva. Se basa en su expertise, señoría. Es parte de su dictamen. Conteste. Pues sí, sí son recientes. Entonces, así le empiezas a rascarle, y te das cuenta que la defensa pues, no tiene un caso tan sólido, ¿no? O sea, sí se cuenta. Y aparte que nos ayudó el hecho de que sea un estándar probatorio mínimo. Todo esto lo vamos a discutir a detalle. Este estándar probatorio mínimo nos permitió esta vinculación. Y ahorita en la investigación complementaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es cómo tenemos que perfeccionar esta carpeta para que se vaya más sólida a juicio? O forzar a la persona a llegar a un arreglo para un procedimiento abreviado. ¿Cuál es la participación de la asesoría jurídica? Bueno, en principio, obtener contacto con la víctima de manera permanente. eh, Saber cómo va su tratamiento. Ya fue al psicólogo, le refirieron a un psiquiatra. El psicólogo particular puede ir a juicio, le podemos recabar una pericial. Sí, ah, ok, perfecto. Eh, ¿Por qué se tiene que hacer esto? Hay una realidad en México, y que esto padecen la mayor parte de las fiscalías alrededor del país, que no tienen los elementos necesarios. Entonces, la víctima a veces, pues, tiene que ir al psicólogo particular, tiene que ir al psiquiatra particular, tiene que moverse por su cuenta, ¿no? En este caso, eh, pues tuvo que eh, contratar los servicios de un médico especialista para que pudiera ser tratada, ¿no? Entonces, tú la vas orientando, le vas a decir, mira, esto es una pericial, así se hacen. Le muestras una, le dices, ¿tu doctor puede hacer esto? Sí, ok, ve guardando todos los recibos, ve guardando todos los comprobantes porque los vamos a integrar. Eh, en la Ciudad de México lo que se hace es que todo ese conjunto de la reparación de daño se integra en un solo acto que se llama trabajo social. Es la pericial en trabajo social. El perito en trabajo social lo que hace es que toma el contrato de prestación de servicios profesionales con sus recibos, toma lo que gastó de psicólogo, toma las medicinas que le dio el psiquiatra, la consulta del psiquiatra, todo esto, y hace la sumatoria. Y eso es lo que a ti te sirve de base para realizar la reparación de daño. De todo esto vamos a ver documentos, cosas prácticas, las audiencias, que es lo que yo creo que todos ustedes, pues es lo que más es socorrido, me he dado cuenta. Y en ese sentido, pues vamos a ir avanzando y vamos a ir construyendo todo este entramado, ¿no? De qué hacer como asesor jurídico. Ahora, del lado de la defensa, bueno, pues, eh, ¿qué, qué voy a hacer, ¿no? ¿Cuál es mi estrategia? O sea, realmente la realidad es que hay muchos casos en los que pues la persona no va a obtener una absolutoria. La persona no va, como en este caso,
eh, la defensa pues realmente solamente está tratando de hacer su chamba, obviamente, está tratando de deslindar, pero va a ser muy difícil. Entonces, a veces más vale un buen arreglo, ¿no? Que un mal pleito, porque pues aquí el que está en medio va a ser el justiciable. Y bueno, esa es la perspectiva, eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a comentar todo, les digo, desde casos prácticos. Vamos a intercambiar estas experiencias y no sé si ya esté por ahí Solecito, ¿no, verdad? Todavía no llega. Bueno, no sé si No, creo que no. no sé si alguien de los que nos está acompañando aquí tenga alguna duda, tenga alguna pregunta, quiera saber algo de lo que hemos estado platicando, ¿no? ¿Pueden activar el micro, Ale? Sí, maestra. Bueno, como A ver, ahí ahorita, Enrique, de lo que hablabas de la cuestión de la reparación del daño en materia penal y que tú eres muy específico en decir esta parte de que es en materia penal, porque no podemos dejar de lado la cuestión de que es importante aprender sobre la reparación integral porque no solamente la vamos a ver cuando estamos en etapa de juicio, la podemos ver desde antes, hasta para el procedimiento abreviado. Y además yo me he dado cuenta, Enrique, en los talleres que imparte la doctora Maribel Bautista Paredes, el mm, tema de la reparación del daño es súper importante en etapa de ejecución penal. sí, efectivamente, para que el justiciable pueda tener acceso a un beneficio, a un sustitutivo, la reparación de daño tiene que ser cubierta. Por eso, en la etapa de ejecución, eh, cuando ya llega, suponiendo, ¿no? Que ya llega a la mitad de su sentencia, o ya va a llegar, entonces los justiciables dicen, ¿saben qué? Pues es que yo ya quiero salir, ya tengo mis comprobantes de que he estado estudiando, de que he estado trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, de repente y esto es algo que también la maestra Maribel Bautista, la doctora Maribel Bautista también lo refiere. Los defensores llegan mal preparados a la audiencia Así es. no saben qué onda, ¿no? Cómo hacerle, porque llegan y dicen, es que ya cumplió con Exacto. O peor aún, se confunde con cuestiones o temas de prescripción. ajá. Y entonces llegan y pues hacen el oso, ¿no? Ahí con el juez de ejecución, porque el juez de ejecución les dice, bueno, ¿dónde está el plan de reparación de daño? ¿Cómo ya cubriste la reparación? ¿Ya tienes el plan para hacerlo? Y se quedan así, ¿qué onda, no? Sí, Gonzalo, adelante. Muchas gracias, licenciado. En lo personal me parece sumamente útil y además muy provechoso y yo sin duda pues sí me voy a registrar sus servidores del estado de Veracruz. Ah, muy bien, dime. Y bueno, tengo una pregunta respecto a si esta se abordará precisamente en los contenidos que nos refieren de la reparación integral. La pregunta precisa es la siguiente. Como antecedente tenemos la formulación que el Ministerio Público tiene que hacer de la acusación para concluir la fase oral de la Ujú. etapa intermedia y se dicte el auto de juicio. De apertura Bueno, a juicio, sí. el de auto de apertura a juicio. Ujú. Pero es muy común, o al menos aquí en el estado, no sé en otros estados, que la representación social es omisa en la integración de los medios de prueba respecto al escrito de formulación para señalarlos. Y generalmente señala o refiere que se le solicita al juez de control, ahí insisto, en la formulación de la imputación, de la acusación, perdón, que solicita al juez de control se queden a salvo Para los derechos ejecución. de la víctima. Así es, Mm. para la Ajá. ejecución. Pero tenemos el caso de que si se va a procedimiento abreviado, este, muchas veces cuando nos integramos a la asesoría jurídica en este tipo de asuntos, pues prácticamente llegamos con una mano adelante y una mano atrás para poder ofrecer medios de prueba idóneos para acreditar la cuantía de de la reparación del daño en la ejecución. Entonces, mi pregunta va en dos sentidos. También este espacio que van a ofrecer
nos puede apoyar o ayudar para otorgarnos herramientas para precisamente en la intermedia, pues hacer ver estas omisiones del Ministerio Público respecto a su obligación legal y Claro, constitucional de señalar medios de prueba en el escrito de formulación de la acusación. sí, Y la otra, ajá, dígame. mira, ahí te va. A ver, ¿la otra cuál es? Ajá, y la otra es, eh, pues también en este espacio, sin duda, pues pregunto y creo que sí, tendremos elementos como para cuando nos integremos ya a un asunto en carácter de asesores jurídicos, incluso posterior a, digamos, ya con un procedimiento abreviado y al llegar a la etapa de correspondiente para la cuantificación del daño, ¿cómo poder apoyar a la víctima en ese sentido? Ok. Primera, vamos a dar contestación aquí al compañero. Gracias. Primera, sí. Primera, a ver, cuando llegas a la etapa intermedia y te contrataron 2, 3 días antes de la audiencia o ese mismo día de la audiencia y llegaste como asesor jurídico y resulta que hay un montón de cosas que no se incluyeron. Y entonces, ¿cómo le haces? Ya estás en la etapa oral, ¿no? Porque para todos los que nos están viendo, la etapa intermedia se divide en dos, la etapa escrita y la etapa oral. Entonces, la etapa escrita es donde el Ministerio Público realiza la formulación de la acusación, como bien lo dijo nuestro amigo Gonzalo. Y entonces, en ese sentido, nos dan, después de que corren traslado a las partes, 3 días para la asesoría jurídica, después de esos 3 días, 10 días conforme el 340 del Código Nacional para la defensa hacer la contestación de ambas, ¿no? Si es el caso. En pantalla tenemos el artículo 467 de las resoluciones de juez de control apelables. Este artículo fue reformado el 26 de enero de este año, de 2024. En la fracción décimo primera, aquí están las que excluyan algún medio de prueba o lo admitan cuando no cumpla con los requisitos legales. En este sentido, en la etapa oral, la asesoría jurídica podría decir, ¿sabe qué? Es que yo quiero ofrecer eh, los recibos del médico o del psicólogo y los costos de transporte. Aquí están los tickets del Uber y no sé qué, porque no se hicieron en el momento de los 3 días que marca el 335, 336, 337 del Código Nacional. Entonces, aquí entramos en este supuesto de la fracción decimoprimera del 467. El juez no te las admite. ¿Sabes qué? Te las excluyo porque no cumple con los requisitos legales de procedencia en el momento procesal que se debe haber hecho. Entonces, esto es algo apelable. Pero entonces, si es apelable, quiere decir que sí lo puedes hacer en una interpretación a contrario sensu. Si es apelable, quiere decir entonces que sí lo puedes proponer en la etapa oral de la intermedia. O sea, aquí nos dice o sean ofrecidas fuera del término procesal correspondiente. Es que es el caso que se está aplicando a lo que nos estás diciendo y no tengan el carácter de supervenientes, porque esas se van a juicio. No es superveniente, tú ya la tenías, ya había conocimiento de tal, ¿no? Ahora también, en ese sentido, tenemos una jurisprudencia que también puede jugar a nuestro favor, la 2025-607. Esta es una por contradicción de tesis, jurisprudencia de aplicación obligatoria. Si ustedes ven el rubro, no tiene mucho que ver. Prórroga para la emisión complementaria en el proceso penal acusatorio no puede otorgarse una vez que se han alcanzado los límites máximos para que ese efecto establece el artículo 321 del Código Nacional. Pero si nos vamos a la parte de la justificación, es la parte interesante. Aquí dice que el cierre de la investigación complementaria no supone la pérdida de la defensa para ofrecer datos de prueba ni para que combata a los que obran en la investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene precisamente como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral según lo dispone el 334. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio en términos del 337 para la celebración de la intermedia. Y esta es la parte toral, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba en la etapa oral. Esta jurisprudencia te está diciendo
que aunque no hagas la contestación de la acusación conforme al 340 por escrito, tienes chance de hacerlo. Y entonces, si la defensa puede, aplicando el 20 constitucional, apartado A, fracción quinta, igualdad para acusar, igualdad para defender, pues tú también puedes como asesor jurídico. Entonces, ese razonamiento se lo avientas al juez de control, le lees este parrafito en el cual la defensa ofrecerá los medios de prueba y podrá combatir a aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante. Si la defensa puede, yo también. Misma que concluirá con la decisión del juez de control sobre los medios de pruebas que se ventilarán en juicio oral. Lo anterior conforme el 20, apartado B, fracciones cuarta y séptima de la Constitución. Y entonces tú lo coligues con en 467, fracción decimoprimera, y dices, pues sí, sí puedo, sí, sí puedo. Inclusive podrías alegar un control difuso en el sentido de que la supremacía constitucional, el derecho de la víctima a ofrecer la reparación del daño, los medios de prueba, está por encima del artículo 335, 337. Entonces, hay diversas técnicas que lo vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Y cuál era tu segunda pregunta, perdón? Si te parece, mi querido Enrique, esas preguntas ya las dejamos para efecto de las clases, porque ya está aquí con nosotros mi querida Marisol Pérez Jiménez, agente del Ministerio Público de la Federación, y también es importante para que ellos conozcan la dinámica que se va a estar desarrollando desde la perspectiva de la Fiscalía. Entonces, mi querida Sol, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. ¿Ahora me Hola, escuchan Sol. usted? Hola. Hola, Sol. Sí. Hola, Ay, hola, mi Mari. querida Sol. Bueno, pues aquí es importante que menciones la dinámica que se va a estar trabajando en este grupo de estudio, sobre todo desde tu perspectiva, Sol. Es de esa perspectiva de la Fiscalía, de qué es quien integra, de qué es quien trabaja de la mano de la asesoría jurídica, todo este tema de la reparación del daño. Sí, justo escuchaba la pregunta que hacía Gonzalo. Me parece muy interesante porque efectivamente hay una gran deficiencia en materia de reparación del daño, pero sobre todo en actos de investigación que conlleven acreditar efectivamente una reparación del daño integral. Creo que a veces nos vamos únicamente en las cuestiones patrimoniales y creemos que todo se traduce en dinero. No, como acaba de mencionar nuestro querido Enrique, vamos a analizar precisamente todas las vertientes que marca la Ley General de Víctimas para poder acreditar, pues obviamente la reparación del daño y cubrir cada uno de estos puntos, como obviamente las medidas o las garantías de no repetición, como obviamente vamos a evitar que el mismo Estado lleve a cabo conductas que realicen por sí, que revictimicen a las personas. Yo creo que aquí es importante plantear que en las dinámicas que vamos a tener, digo, los que ya nos conocen, ya hemos tenido cursos en los domingos, saben efectivamente que tenemos la dinámica de analizar precisamente todas las fuentes de donde vamos a obtener la información, que en este caso pues son las leyes, y que obviamente nos asisten varias tesis, jurisprudencias y demás, de las cuales podemos acreditar para empezar primero quién es víctima, ¿no? Como lo manifestaba mi querido Enrique, no cualquier persona es víctima, y más que aún estamos ahorita con todo lo que genera controversia respecto a la tesis, no sé si la puedas poner en pantalla, Enrique, para compartirla. Esta tesis ha generado mucha controversia. El número de registro es 2028008 y obviamente el reconocimiento por parte de la Fiscalía como víctimas a las personas que realmente reúnan esta calidad ha generado mucha controversia. Vamos a realizar obviamente este análisis y definitivamente, Cris, yo creo que es importante destacar la materia de daño en sí, digo, afortunadamente, INDECAC, por ejemplo, tiene la maestría en Derecho de Daño, pero en México, desafortunadamente, no hemos hecho una correcta investigación, para empezar, de actos que nos lleven a acreditar la reparación del daño. No tenemos un mecanismo, algo que nos conduzca directamente a poder llevar a cabo la incorporación de esta información ya a través de la etapa intermedia, y por consecuencia, cuando ya nos vamos a juicio, pues a veces no traemos nada para esta reparación del daño. Y peor aún, como lo manifestaba el propio Enrique, cuando llegan a la etapa de ejecución, pues prácticamente pues hacen milagro, maravillas, ¿no? La representación social en este caso, con lo poco que tiene, con lo poco que investigó el Ministerio Público de Origen,
puede llevar a cabo este tipo de audiencias para pasar este procedimiento. Sin embargo, creo que es importante tener estos puntos de vista, porque obviamente Enrique como asesor jurídico incluso tiene, obviamente ya experiencia, incluso debatiendo esta tesis que les acabamos de, bueno, esta jurisprudencia que les acabo de señalar, que Enrique nos puso en pantalla, obviamente para poder acreditar que efectivamente él sí le asistía a esta calidad de víctima en un asunto que me compartió que tenía ya en Quintana Roo. Pero obviamente todo esto lo tenemos que analizar. Si se dan cuenta, son muchos puntos. No nos va a bastar como ahorita una charla de unos minutos de aquí compartir con todos los que amablemente nos acompañan, pero lo vamos a dividir en varias sesiones. Y esto nos va a dar la pauta de ir digiriendo la información y que en determinado momento para la siguiente sesión podamos tener análisis ya estructurados, que las dudas que salgan de una clase pues las podamos plantear en la otra, sobre todo la intervención de a los puntos de vista tanto de la defensa como fiscalía y obviamente también la del juzgado. Dime, Enrique. Sí, un poquito más de contexto de la jurisprudencia que acabas de mencionar y del asunto. No siempre le reconocen la calidad de víctima a las víctimas, ¿eh? O sea, hay que hacer un amparo para que se la reconozca, sobre todo en materia federal. Este caso de Quintana Roo que les menciona Solecito es de una persona que falsifica sellos de un notario, de un notario que ya estaba fallecido, para hacer una escrituración X. Entonces, ahí hay un fraude procesal, ¿no? Hay un fraudecillo ahí y el bien jurídico tutelado pues, es la correcta administración de justicia, ¿no? Entonces ahí la víctima principal pues, es la administración de justicia. Pero ¿qué hay de la persona a la que se le agravia por la emisión de esa escritura, ¿no? Entonces ahí tuvimos que decirle a la fiscalía, oye, pues, reconóceme mi calidad de, de, de víctima, porque eso que hizo, pues sí, 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 lastima al Estado, pero a mí también. No, no te la doy. Y nos fuimos al amparo y pues, fue con esta, ¿no? Entonces sí hay diferentes vertientes, ¿no? De lo que es la reconocimiento de víctima, de lo que son todas estas cuestiones, ¿no? Es interesante y puede que se encuentren con este tipo de circunstancias en el ejercicio profesional. Es cuanto. Así es, Enrique, a veces no saben qué hacer, no sabemos qué hacer. Incluso las mismas fiscalías no conocíamos a veces. Bueno, desde Oigan, hace ya unos ¿qué meses creen? lo está buscando. Vale. Está con nosotros mi querida Odette Muñoz. Ustedes saben, excelente abogada, Maestra, también postulante en materia penal, pero sobre todo algo también importante está que me conmigo, gustaría, Cris? me gustaría que participara con ustedes ahorita en esta transmisión, porque Odette se ha especializado mucho en el tema de la asesoría jurídica. Entonces, ella maneja perfectamente la cuestión de la reparación del daño en materia penal, pero considero ahorita que me aclare, mi querida Odette, en esta parte como asesor, si podemos dejar de compartir la pantalla para que la podamos visualizar y pueda intervenir un poquito, porque ustedes saben cómo es inquieta Odette y dice, yo les quiero preguntar, ¿Por qué me balconeas? ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, por supuesto, Cris, asistentes, maestra Sol, maestro Enrique, Ale. Ya veo que por aquí hay varios asistentes conocidos, entre ellos el maestro Arturo Sí, pero Castañeda. no creo que el doctor Castañeda vaya a prender su cámara en este momento. Nada más me manda mensajes, pero no prende la cámara, porque también Ya será vi, interesante que dé ya, su punto de vista de forma pública, Claro, Ojalá y se claro, claro. atreviera. ya vi. ¿no? Pero pues como Ahí dicen, está. no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Quién sabe si lo haga? ¿Verdad, maestra? Ya veremos. Bueno, no, pues primero que nada les quiero felicitar por esta iniciativa en el curso. Además es importante el tema, es un taller intensivo y que además me parece que no queda solo en lo que es la teoría, en la dogmática, sino también en la práctica. Es curioso ver ese tipo de cursos porque pues francamente no hay institución que los haga. Y como bien lo han venido diciendo, pues hay muchísimas deficiencias desde el punto de vista normativo, pero también deficiencias en la práctica. Entonces, yo más que nada, y no cuestionando los conocimientos, por el contrario, la pregunta es con el afán de que vean la calidad de quien les va a darle este taller,
porque son temas que no todo mundo conoce y deben conocer quiénes son sus ponentes, que en este caso va a ser el maestro Enrique y la maestra Solecito. Yo lo que les quería preguntar es si vamos a atender estas sentencias de la Corte Interamericana más recientes en temas de reparación del daño y cómo, qué medio de prueba con exactitud nos va a ayudar a establecer las medidas que la integran. Ok. Sí, vamos a estar viendo, mira, aquí tengo algunas ya preparadas en las diapositivas, un poquito más acá adelante, para correlacionar precisamente estas sentencias con los conceptos que tenemos. Mira, por ejemplo, este cuadro. Aquí tenemos, por ejemplo, la pérdida de oportunidad educativa y social. Forma parte del artículo 64 en el apartado de la compensación. Y aquí tenemos los casos de la Corte Interamericana que se relacionan con la pérdida de oportunidad educativa y social. Furián contra Argentina, masacre de 2 Rs, caso Mejía y Drogro. Aquí, por ejemplo, tenemos lo de transporte, alojamiento, alimentación, comunicación y el daño emergente. Y el daño emergente lo ven todas estas. Jiménez López contra Brasil en el párrafo 226, masacre de La Rochela contra Colombia en el 251, Zambrano Vélez contra Ecuador en el 138, Caracazo contra Venezuela en el párrafo 85. Entonces, aquí tenemos esta correlación de cada uno de los apartados del artículo 64, reparación de daño físico, daño moral, sufrimiento, el lucro cesante, que son estas, daños del patrimonio por el delito, gastos y costas del asesor jurídico privado, que es un tema de interés para muchos que nos están viendo, tratamientos médicos, físicos y psíquicos, y todas estas tienen su correlación. Cada una tiene un apartado correlacionado con la Corte Interamericana y vamos a ver cada una y vamos a ver cada uno de los párrafos para ver cómo los aplicamos en determinada audiencia, ¿no? O sea, van a tener unas herramientas únicas, ¿eh? Únicas. A mí me queda claro, Enrique, con este cuadro que expones, que está sumamente completo, porque estamos en una era en el que parece ser que de forma muy reciente estamos conociendo la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tú no me vas a dejar mentir que estas sentencias pues ya tienen bastantes años algunas emitidas y parece Ujú. que México acaba de decir, teníamos sentencias de la Corte Interamericana que nos regulaban. Entonces, este curso es demasiado, ya hay un fundamento muy fuerte, o sea, no es el derecho interno solamente, sino el derecho internacional en el que México está obligado a acatar, y ahí ya vienen parámetros de precedentes importantes que la Corte Interamericana ha conocido en diferentes países que forman parte del sistema interamericano. Pero además, este tema que me decías del asesor jurídico, cómo es que se integran las medidas de compensación. En algún momento alguien me decía, oiga, maestra, pero es que la cuantificación, y yo les comenté, bueno, las medidas de compensación sí se cuantifican, pero el problema son las otras cuatro. El problema es que muchos de los asesores jurídicos no conocen que las otras medidas de compensación no necesariamente son cuantificables, sino que hay unas que solamente se crean con base en políticas públicas y también debemos tener un medio de prueba o debemos traer una idea, al menos en algún fundamento, para poder determinar qué tipo de medidas se tiene que establecer que no son las cuantificables. Y como ejemplo, yo diría, ¿no? Hay varios casos de la Corte Interamericana que señalan que como medidas de satisfacción pudiera otorgarse la disculpa pública. O el monumento, o Exacto. el Día Internacional, sí. Y muchísimas víctimas, a veces el que se les repare de forma monetaria pues el daño sufrido no les es como tal satisfactorio. Por eso estas medidas de satisfacción, que como su nombre lo dice, tienen una función emocional o psicológica en las víctimas. Y en muchos casos, cuando se les entrega solamente pues dinero, de una forma muy burda lo digo, solamente se les entrega dinero, olvidamos que requieren
una reparación más adentro, más de fondo, porque si no el rencor se queda y realmente no es una reparación, eso no es Fíjate, reparar. fíjate que cuando a mí me ha tocado delitos de violencia familiar, como parte de la reparación integral del daño, para la cuestión de la no repetición, que tome cursos, ¿no? O terapia psicológica para eliminar machismos y como medida de satisfacción la disculpa pública y pongo al justiciable que se disculpe ahí. O sea, es que todo esto de las sentencias es aplicable a la realidad. Por el delito, digo, en el sentido de una violencia familiar, que es uno de los que tiene menos penalidad en nuestra ciudad, de 1 a 6 años. Es muy pequeño, pero sí aplica para todos estos criterios de la Corte Interamericana, sí aplican para esa reparación. Sí, y sí, todos deberíamos de conocerlas, y más cuando el asesor jurídico pues vino con el sistema penal acusatorio, pues ya después del 2008 hasta este año que estamos, 2016 que fue el Código Nacional, y estamos allá en el 2024 y apenas estamos capacitándonos en temas de asesoría jurídica y Sí, reparación integral del daño. Ya sí, es estamos cierto. atrasados. Qué bueno, y por ello los felicito con esta iniciativa en este curso y taller intensivo que me parece por demás intensivo. La verdad es que todos los temas están excepcionales. Yo no tengo una crítica ay, aquí faltó esto. No, creo que trae todo, todo. O sea, no le veo yo por algún lado que algo falle. Así que me sumo a invitar a todos a que se inscriban en este taller, que tienen, además de un gran litigante, a Solecito, que es una gran ministerio público. Me parece que sigue siendo ministerio público, ¿verdad, Solecito? Ya tiene mucho que no te veo. Sí, sigo siendo aquí esclava. Pero ahora es en el ámbito federal. Sí, Sí, ya con eso me quedé, pero pues para Así que vean la es. trayectoria, ella fue Ministerio Público en la Ciudad de México y ahora ya es Ministerio Público Federal. ¿Quién mejor que ellos dos, que son grandes postulantes del sistema, para enseñarnos de reparación del daño? Gracias, mi bebé. Muchas gracias. Muchos pasó. saludos a Oscar. Muchísimas gracias. Un abrazo. ¿Y el maestro Arturo? Jamás se conectó. Sensei, No, Exacto. no, un Arturo comentario. Castañeda, que claro. Un, estaba co- ahí haciendo Ahí está, comentarios y que no prendía su cámara. ya puso su cámara, Cris. un comentario, Sensei. ¿Dónde está? Prende la cámara, pero con la luz apagada. O sea, ¿cómo sabemos que es él? Es él, es él. A ver, Arturo. Prende tu Ah, Arturo. ¿ya me escuchan? Es que Sí, creo que estoy aquí en el cel, intenté prender la cámara, pero tal y como dijo Bueno, mi ya Cris, prendió el pues micrófono, no se dice que pudo. no sirve su Pero, cámara. ¿cómo estás, mi querida? No, sí sirve, pero pues no. ¿Cómo estás, mi querida Odette? Me da mucho gusto saludarte. También a Enrique Mayén, maestro ya, doctorantes. así es. Oigan, pues yo nada más les quería dejar algo sobre la mesa. Eh, Se habla mucho ahora, efectivamente, de sentencias que, que ya se han dado, que muchas efectivamente, o en muchas nos condenaron y cumplimos, pero estamos en una etapa en donde no estamos cumpliendo absolutamente nada. No sé si ya se han puesto a pensar un poquito en la posible o en el posible derrumbe del sistema americano de derechos humanos, porque ¿qué va a pasar cuando las autoridades efectivamente se empiecen a dar cuenta de que no pasa nada cuando no acatemos los tratados, de que no pasa nada cuando no acatemos las sentencias de la Corte Interamericana? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a mandar militares? ¿Nos van a castigar? Platicaba el otro día que nada más existen hasta cierto punto 3 formas de sanción: la forma diplomática, la forma económica y la forma militar. Entonces, pues yo la verdad no veo al sistema interamericano mandándonos militares. En el aspecto de diplomacia, no sé qué tanto nos vaya a llegar a importar como Estado el aspecto de que empiecen a sacar ciertos cónsules, ciertos embajadores. Y en el aspecto económico, por lo que hace a ciertas multas, a sacarte de algún tratado, etcétera, yo espero equivocarme, pero no sé si es lo que quiera una actual administración o tampoco le vaya a importar demasiado. Entonces, ojalá y en algún momento dentro de este plan magnífico que tienen, se pudiera platicar sobre eso, porque la pregunta es, uno de los ministros, Lainez, estuvo por allá inclusive en lo que fue
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabemos que es el camino para llegar posteriormente a la Corte, y se le preguntaba, ¿qué pasaría si la Corte llegara a ordenar a México que cumpla cierto tratado, cierta sentencia y no lo hace? Y él solamente contestó, lo tiene que cumplir. Mi pregunta sería, ¿y si no lo cumple? Y si efectivamente nos damos cuenta que no pasa nada, entonces sería un tema bastante interesante el poder atacarlo, y obviamente están todos más que invitados, compelidos a inscribirse a ese taller con tan grandes postulante por un lado y mi queridísima y mejor fiscal de todo México. Así que les mando un saludote. Muchas gracias, Sensei. Un abrazo. Gracias por la... Muchas Claro que lo gracias. vamos a considerar y lo vamos a plantear también. Es un tema interesante, sobre todo porque se presta mucho hasta la reparación de daño con sentencias de la Corte Interamericana. Claro que sí. Pero Pero eso, digo, y retomando un poquito de lo que está diciendo el doctor Castañeda, ya lo dijo el doctor Osorio apenas en una clase que tuvimos, si bien es cierto, dice Castañeda, ¿qué vamos a hacer si no pasa nada, si el Estado no acata las reglas? No, esto, yo creo que eso depende de cada uno de nosotros, qué hagamos o qué dejemos de hacer. Claro que El sí. día de Y- mañana, los resultados que tendremos, tenemos la oportunidad de quedarnos ahí porque al final del día no pasa nada. Pero si nos preguntáramos por qué en realidad no ha pasado nada, es porque también nosotros somos, dejamos pasar todo, ¿no? Sí, claro. claro, Y una claro. Y observación, perdón, así, doctor, para todos nuestros amigos, así como están viendo ahorita la clase, así son. sí, Así es que Exacto. se se arma la polémica. participa, se arma la polémica, se participa, se pone el Podemos tema. estar de acuerdo o no, pero Ajá, esa es la parte importante, porque Claro. cada uno va a justificar los argumentos del por qué sí y del por qué no. pero así ¿Sabes son las qué, clases. ¿Sabes qué, Y maestra además, Cris? Que sí tiene este, toda la razón, pero ya afortunadamente en el derecho interno pues tenemos la Ley General de Víctimas. Ujú, Solo que falta como más, como desarrollar el contenido de las medidas que se desarrollan en las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, nosotros mismos, al hacer la práctica al día en cada caso que nos llega, es como vamos a ir desarrollando esas costumbres internas o esas prácticas internas. Un ejemplo de ello son las bases que, entre comillas, se fijan para las técnicas de litigación, ¿no? Es un ejemplo, porque las bases tampoco están en el Código Nacional. ujú. Esas No, pero bases aparte, de Odette, temas nos y ha de... tocado ver, y digo, y tú lo has visto en clase, y no nos podemos, es algo obvio y lo digo abiertamente porque todos estamos en el camino del aprendizaje. Nosotros no estamos en la curva del aprendizaje como aquella, pero nosotros estamos en el camino del aprendizaje constante y que estamos estudiando todos los días. Pero hablamos de el tema de la reparación del daño y decimos, es que el Estado no resuelve, es que el Estado no acata, es que la Corte ordena, pero nos ha tocado ver a ti y a mí, Odette, porque mi querida Odette ha impartido esta materia de reparación del daño a nivel maestría, y ¿saben qué? Es triste, si es triste ver que el Estado no acata esas órdenes, es más triste escucharnos como abogados ni siquiera saber el concepto de reparación del daño, ni los conceptos que integran esa reparación del daño. Sí. Entonces, desde ahí hay que partir. La responsabilidad que tenemos nosotros para efecto de poder hacer una exigencia hacia el Estado. Por eso hay tanta absolución de reparación del daño. Claro, O sea, por porque eso. no saben, no hemos aprendido a conceptualizar la reparación del daño. Exacto. Y Así es. entonces, como desconocemos a fondo la cuestión de la reparación del daño, le aconsejamos al cliente que acepte tal cantidad que le están ofreciendo. Y que en Porque ni muchos siquiera, casos, maestra Cris, es excesiva, tiende a enriquecer a la víctima y esa es una prohibición legal. O sea, no puede enriquecer. bueno, pero en el mejor de los casos, ojalá y les enriqueciera, pero cuando a veces les quieren dar 100,000 pesos, 200,000 pesos Ah, por sí. algo que ya afectó un proyecto de vida, Sí, o es excesiva o es insuficiente. exacto, pero porque no sabemos los conceptos que integran la reparación del daño. Por eso Así es es, este taller. así es. Exactamente, entonces yo me iría a esa parte, la responsabilidad que tenemos nosotros como abogados para estar preparados, porque si nosotros ni siquiera tenemos las bases, no tenemos el conocimiento, ¿cómo queremos obligar al Estado a que dé cumplimiento a lo que le están ordenando? Ujú. Así es. ¿No?
pues esta es la clase muestra, así son, como el Aunque debate. Arturo, haya dicho esa parte, yo respeto mucho su opinión, lo admiro como abogado penalista, pero considero también que hace mucha falta para nosotros ese sentido de responsabilidad de prepararnos en esta materia en específico, Correcto. ¿no? Solecito. Y bueno, pues ahí está la información. Esto se volvió, diría mi Mande. querido Enrique, esta es la parte interesante de estas clases y es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, recuerden que este taller va a iniciar este domingo 8 de diciembre. Ellos generalmente siempre están los domingos por la noche, ya que hicieron todas sus actividades ustedes de fin de semana. Ellos se conectan todos los domingos a las 8 de la noche y arrancamos este domingo 8 de diciembre. Toda la información ya saben que está en la página, en los grupos. Y bueno, pues mi querido Enrique, mi querida Sol, muchísimas gracias. ¿Algo más, Solecito? No, ya no, ya no. Ahora sí ya no. No, es que de verdad es una cuestión que es muy importante, como hace rato quería mencionar. Lo que ha señalado Arturo, lejos de una cuestión de cumplimiento o no por parte de un Estado, en este caso el Estado mexicano, la afectación económica es inmensa, ¿no? No nos hemos concientizado de esa consecuencia, pero independientemente de eso, se le está negando el derecho a las víctimas a una reparación del daño. Y yo creo que hay que hacer conciencia y ser más empáticos. Nuestra función, precisamente como abogados, no es nada más el proteger los intereses de nuestro cliente, sino también tratar de con ello llevar justicia al alcance de todos y cada uno de los que están involucrados en un proceso penal. Y yo creo que esa parte es fundamental. Si no hacemos conciencia y si no transmitimos ese mensaje a todos nuestros clientes, amigos, colegas, etcétera, nunca vamos a poder hacer un cambio eficaz en esta sociedad. Y creo que partiendo de ahí, pues la preparación es el primer paso. Si nosotros no somos abogados preparados ante ahorita, por ejemplo, un cambio totalmente de modelo en el caso de los órganos jurisdiccionales, ¿quiénes van a debatirle al órgano jurisdiccional? ¿Quiénes van a sentar los precedentes? ¿Quiénes van a ser los primeros en que van a promover los amparos? ¿En qué van a recurrir a esa sentencia? Si no estamos preparados para ello. Entonces, mucho nos quejamos de decir, van a ser Pero jueces es que aparte, y ojalá pudiéramos hacer una cápsula aparte independiente de este tema, porque ahí hay muchas cosas que no nos hemos detenido a ver. Estamos hablando de la reforma judicial y hemos criticado y hemos dicho y quienes se postulan y quienes van a la convocatoria, cuando hemos dejado de lado que también es un área de oportunidad, porque nos la vivimos criticando al Estado y hoy que tenemos la oportunidad, ¿por qué no hacerlo para ver qué se siente estar del otro lado? Pero eso ya será tema de una plática aparte que supongo será controversial. Así es, mi querida Cris, pues no me queda más que invitarlos a que se inscriban. Obviamente va a ser un honor estar compartiendo en este caso la clase con mi querido Enrique, que es un gran experto, y si en determinado momento pues se nos quieren, ahora sí que debatir y presentar y plantear los cuestionamientos, en este caso mi admirada querida maestra Odette, que obviamente sabemos que ella es una gran experta, y pues mi sensei, ¿verdad? Favorito, mi querida Arturo, pues igual podríamos, no sé, hacer algo, no sé, que estén por ahí. Ok, ya lo estaremos platicando para que Odette pueda integrarse a alguna de las sesiones de la reparación del daño. Y bueno, pues mi querida Odette, muchísimas gracias por tu participación. Mi querido Arturo Castañeda también, que no logramos verlo, pero bueno, lo escuchamos. Y bueno, pues los esperamos a todos el domingo 8 de diciembre a las 8 de la noche. ¿Sale? Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, no falten. Buenas noches. Un camión. Abrazos.